Saludamos a todos los que se conectan en este momento con Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Antes de dar inicio con el episodio del día de hoy, quiero recordarles que en Antioquia TI nos apoyan marcas e instituciones como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT también. Ahora sí, hoy nos acompaña Ana Eugenia Gaitán, ex socia y fundadora de Serviinte. Le voy a dar por acá paso a Ana para que nos acompañe. Bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy en Antioquia TI. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, Ana. Bueno, empecemos entonces por esos inicios para que nos cuentes, por favor, cómo y cuándo nació Serviinte. Mira, Serviinte nació en el año 1989, en un momento en que el sector de la salud, principalmente en Colombia, y las clínicas y hospitales tenían una gran necesidad de organizar y arreglar todos los temas de procesos y controlar más su gestión, hacer más eficiente toda su operación. En esa época la mayoría de los procesos eran manuales, o sea, todo se hacía en papel, con archivos físicos, las historias clínicas se guardaban en físico, y la verdad es que la gente creía más, era muy apegada a la gente que manejaba los procesos y creía más pues en el conocimiento de esas personas. Fuimos 3 socias fundadoras de AFIT y recién egresadas tuvimos la oportunidad de trabajar en la clínica Soma. El director era el padre de una de las socias y él nos llevó a que sistematizáramos la clínica como tal, una persona muy visionaria. Vimos una oportunidad, la verdad, muy clara de que la tecnología podría convertirse en una herramienta para mejorar los procesos de una clínica, tanto a nivel asistencial como a nivel administrativo y financiero. Excelente. Y de fondo, digamos que cuál era esa motivación principal, por así decirlo, para ustedes desarrollar software especializado en salud en Colombia. Sí, mira, la motivación principal fue que el sector salud tenía una operación muy compleja o tiene una operación muy compleja y habían pocas herramientas tecnológicas, por decir ninguna, realmente adaptadas a su realidad. En Colombia en ese momento, finales de los 80 y principios de los 90, no había conciencia de la importancia de la tecnología y de los sistemas de información, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica. Una institución de salud no es una empresa común y corriente porque maneja procesos asistenciales, administrativos, financieros, requiere un adecuado control de la facturación, garantizando que todo lo que se aplique o se le haga a un paciente, pues se deje registrado, por un lado para facturar y también para que la información clínica y asistencial del paciente vaya quedando en un repositorio muy integrada con la información administrativa como tal. Ya luego llegó la ley 100, la ley 100 generó una complejidad todavía mayor y inclusive en esa época los hospitales como tal en Colombia recibían dinero del Estado. El Estado les daba el dinero para operar y en ese momento cuando se volvieron empresas sociales del Estado, ellos tuvieron que empezar a ser autosuficientes y tuvieron que empezar a facturar como tal. Nosotros tuvimos una experiencia en Bogotá, ya como en el 97, de sistematizar 16 hospitales de la Secretaría Distrital de Salud, porque fue cuando ya pasaron de ser hospitales pues, que recibían dinero a ser autosuficientes y a montar facturación, control de inventarios y todo eso. Súper, Ana. Con lo que nos acabas de contar me diste algunas luces como de la próxima pregunta que te tengo, pero me gustaría que profundizáramos en esos desafíos que enfrentaron ustedes al introducir como esta digitalización en un sector tan tradicional como el de la salud en los años 90, en el 2000. Sí, mira, allá hubo varios desafíos. Digamos que el más grande fue el desafío cultural. En esa época las personas no estaban acostumbradas a trabajar con sistemas de información. Es más, muchas enfermeras y auxiliares y gente nunca se habían sentado en un teclado, no conocían
que era como tal un teclado. Entonces había una resistencia muy grande al cambio, mucho temor a la tecnología y una confianza muy grande en los procesos manuales. Entonces esa gestión del cambio era fundamental, tener un apoyo de la dirección como tal. Y en el caso, por ejemplo, el proyecto que te digo de los 10 hospitales del distrito, en esa época la Secretaría de Salud era Beatriz Londoño y ella siempre apoyó como tal el proyecto. Luego presentamos desafíos de infraestructura. No todas las instituciones tienen equipos suficientes, redes adecuadas, por ejemplo, los quirófanos no tenían puntos de red como tal, el personal capacitado para asumir esta transformación tecnológica, pues la verdad hubo que empezar a hacer, nosotros hacíamos unos procesos de nivelación en la gente, unos sabían más, otros menos, entonces ya pues con cada una de las instituciones. El otro gran reto fue la fragmentación de la información. En este tipo de instituciones la información es muy fragmentada porque una clínica tiene unos servicios departamentales, es decir, tiene laboratorio clínico, tiene imagenología, tiene cirugía, tiene, bueno, las farmacias y todo eso. Entonces, cada uno manejaba como su negocito, pero no pensaban en una integración total con la clínica, que era el que finalmente tenía que recoger todos esos cargos, generar una factura oportunamente, garantizar que sí se cobrara todo. Entonces eso fue también un reto muy grande, lograr, digamos, reunir toda esta información para que realmente la información fluyera rápido y 100% a un paciente le daban de alta, y antes se demoraban, no sé, por decirte 8 horas. Eso era, la gente salía pues, caminando físicamente a todos los servicios, a recoger todos los soportes o cargos para llevarlos a facturación. Mejor dicho, todo el mundo, o sea, facturación era el que se encargaba pues de recoger y recoger. Entonces, había veces que uno encontraba hasta en unos cajones, encontraban cargos que habían llegado después de que el paciente se fue y se quedan ahí sin facturar. Entonces, esa información fragmentada fue un reto muy grande. Además, en conclusión, no solamente era un reto cultural, tecnológico, operativo, también era un reto muy estratégico. Total. Muchas gracias por compartirnos eso. Ya hablamos entonces de retos, de desafíos. Pasemos ahora a logros. Entonces, ¿cuáles fueron esos logros más importantes o más significativos que nos puedas contar en cuanto a esa integración entre actores del sistema de salud, entre EPS, IPS, hospitales, gracias a la empresa? Uno de los logros más importantes fue permitir que las instituciones de salud pudieran integrar todos estos procesos, primero a nivel interno. ¿Cierto? Primero yo me organizo la casa por dentro, lograr que la gente confiara en la información que había, que la gente muchas veces no confiaba. Entonces eso fue, digamos, una interoperabilidad o integración al interior de las clínicas con todas sus áreas departamentales. Ya cuando nosotros, digamos, nuestro modelo, porque lo que nosotros queríamos montar no era solamente un software, sino un modelo de operar clínicas, ¿cierto? Ayudados con una herramienta y con unas metodologías de implantación que aceleraban esos procesos para garantizar que todo el mundo sí utilizara la herramienta y siguiera esos procedimientos. En las clínicas existían patinadores que, te digo, llevaban y traían soportes mientras todo fuera en papel. Ya cuando, digamos, nosotros nacimos en Medellín y cuando ya empezamos digamos, a divulgar nuestro producto en clínicas tan importantes como San Vicente de Paúl, un Pablo Tobón Uribe, Clínica Soma, que fue donde aprendimos, te dije, Clínica Las Vegas, Las Américas, o sea, nosotros ocupamos el 90% del mercado de Medellín. Ya las aseguradoras, entre ellas Sura, ya nos dijo, no, vemos que ustedes tienen un sistema y nosotros entregábamos todos los soportes de las facturas como tal. Entonces empezaron a pedirnos, no, páseme la información estructurada, pero en archivos planos, en esa época en archivos planos, para ellos poder auditar más fácilmente sus cuentas. Fue, digamos, como esa primera experiencia con EPS. Por otro lado,
ya empezamos también a conectarnos con equipos biomédicos y con otros software. Entonces, por ejemplo, si un área o un cliente de imagenología o algo ellos tienen unas tecnologías cuando se empezaron a digitalizar todo, desde la historia clínica nuestra, nosotros le enviamos a esos software de esos departamentales a través de una interfaz electrónica para que admitieran el paciente y sabían que iba para el laboratorio y en el laboratorio aparecía que ese paciente había que ir a tomarle la sangre, no tenían que esperar. Interesante. Sí. Entonces eso hacía que la información fluyera mejor entre las áreas asistenciales, administrativas y financieras, pudieran facturar más, muchos crecieron como tal su facturación. Inclusive hay un caso, una experiencia que me gustaría compartirla, es que cuando implementamos en el San Vicente de Paúl, que eso te puedo decir, eso fue en los 90, en el primer mes que salimos a producción y facturábamos cirugía y todo eso, yo estaba con la niña, pues yo era la gerente del proyecto y la niña del hospital también del área de tecnología, y cuando sacamos el primer informe mensual de facturación y dio 400 millones la facturación de ese mes. Y yo le pregunté a ella cuál es el nomás de la facturación y me dijo 200 millones. Y la verdad a mí me dio tantos sustos, pues que nosotros teníamos que 25, 26 años, que yo salía a contarle a mis socios y yo dije, yo creo que el software tiene un error, porque ¿cómo vamos a duplicar la factura? Y al mes siguiente ya no era 400, sino 800. No. La subfacturación era, bueno, esa era la idea, o sea, esa era la idea realmente, como ayudarles a que operaran internamente con un sistema integrado. Increíble, no, súper. Ana, cuéntanos, o vámonos como a esas principales características que diferencian la historia clínica electrónica y el ERP hospitalario de Servir. Bueno, digamos, todo el mundo, o sea, digamos que todas esas clínicas, y pasa mucho en el área de la salud, en clínicas y hospitales, los gerentes cuando salen, por ejemplo, se retiran de una clínica, con seguridad te lo encuentras en otra, ¿cierto? O sea, uno todavía se encuentra, yo todavía me encuentro los clientes de uno y el otro, y ya se me preguntan, y yo, ¿dónde es que lo conozco? Y bueno, entonces eso es una ventaja porque ellos ya conocían que el modelo funcionaba, entonces ese modelo lo llevaron a la clínica donde llegaban, decían, yo sé que con Servite yo resuelvo todas mis necesidades. Entonces, y en el área de clínicas y hospitales, ellos se copian mucho, dice, si allí funciona, entonces en el mío tiene que funcionar. Y nosotros... y esa solución nuestra de Servite abarcaba toda la solución de historia clínica asistencial, todo lo que se llama el GIS, que es el agendamiento, admisiones, facturación, cartera, inventarios, glosas, todo eso es propio de una clínica, eso no lo encuentras en un software estándar. Y está la otra parte que era como contable, ya pues nosotros teníamos también contabilidad, nómina, activos fijos, o sea, era toda una plataforma que cubría integral todo el del negocio. Entonces, eso nos hizo muy exitosos porque todo era integrado. Cuando están súper integrados, la gente al interior también tiene que ser muy organizada, porque si tú admites un paciente con el asegurador que no es, y eso se te va hasta la contabilidad, pues entonces es un dolor de cabeza. Pero eso era lo que más realmente hacía la diferencia en nuestra solución. Y como tenía una base estructural muy buena, pues para nosotros, digamos, era una solución muy escalable, ¿cierto? A nosotros nos decían, vamos a hacer un módulo nuevo de costos. Entonces rápidamente lo diseñamos, lo desarrollamos, no existía lo que hoy existe, inteligencia artificial que ayuda, pero era una solución que se le podían ir adicionando como paticas muy fácil por la base estructural que tenía, que era muy, muy buena. Total. Bueno, cuéntanos ahora, Ana, ¿cómo crees tú que ha ido evolucionando la oferta de productos para responder a todas esas nuevas necesidades que surgen constantemente en este sector salud? A ver,
la oferta de productos, digamos, ha ido evolucionando bastante, ¿cierto? Ajá, Porque ya tenemos un paciente mucho más informado, claro. tenemos y más exigente, entonces ya lo que nosotros nos volvimos era cada vez cómo mejorar esos procesos y Sí, hacer que la atención al paciente fuera más rápida, el resultado de un examen que antes se demoraba casi que un día fuera mucho más rápido. mm, Entonces, y en Colombia particularmente, hay mucho tema nuevo de normatividad. Entonces también nosotros teníamos que garantizar que toda esa parte normativa también fuera información que toda se extrajera ah, de nuestro ERP pues, o nuestro GIS. ujú, Y ujú, ahí, bueno, ya pasamos de una parte más operativa a una parte más estratégica, ya indicadores de gestión, cómo optimizar los tiempos de ciertos procesos, cómo mejorar la calidad como tal del paciente, porque a veces la calidad del paciente pues no es tan buena como uno quisiera, claro. darle la atención. Ujú. Total, total. ¿Cómo manejaron la adaptación como del software a esos contextos regulatorios, a esos contextos operativos también internacionales? Bueno, la verdad es que la, el manejo de la salud en Colombia a raíz de la ley 100, que antes Ajá, de, cuando fue estatal y trabajamos pues con el Seguro Social, digamos, todo era, o sea, no había, era una única operación. ok, Pero cuando ya las EPS, pues o los aseguradores se volvieron privados, cada una de estas EPS manejaba ya sus políticas y sus procedimientos pues al interior ajá, de cada organización. A nosotros el conocimiento profundo del sector colombiano nos ayudó muchísimo, porque Servite finalmente fue un producto que desde que nació hecho para manejar una clínica, ¿cierto? Entonces tenía una base ujú, estructurada muy buena, no era un software ujú, genérico que lo adaptamos después a la salud, era una solución muy pensada desde el inicio para las necesidades clínicas y no solo en Colombia, siempre queríamos salir. El otro factor fue la confianza. Las instituciones siempre querían un aliado en quien confiar, que entendiera su operación y que pudiera acompañarlos en la implementación. Y el tercer factor fue la capacidad de adaptación, que ahí es cuando ya salimos. A nosotros nos llamaron de Panamá muy, eso te digo, no sé, como a principios de los 90, el Centro Médico Paitilla, una clínica privada muy importante, supo de nosotros y bueno, nos compró, ¿cierto? Y cuando vieron el producto, realmente el producto tenía tantas cosas que le quedaba grande, como por decir grande, ¿cierto? Porque nosotros con tanta normatividad y ley 100, tantos manuales tarifarios, tantas negociaciones, diferentes modelos de negociación. Colombia, en esa época las clínicas eran muy orientadas pues a minimizar los costos. Y países como, digamos, Panamá o Ecuador, digamos, que eran clínicas o trabajaban con seguridad social o con pólizas de seguro, entonces para ellos los procesos no eran tan complejos, entonces nuestro producto les servía, pues les cayó como anillo al dedo, como te digo, ellos los compraron y eso fue una negociación muy rápida, eso fue una negociación por ahí, ¿qué te digo? De 3 meses. Luego fuimos a Ecuador y Venezuela y sí, fue ¿en qué igual. año fue eso? A ver, Panamá fue como en el 91 Sí, y Ecuador y Venezuela. En Venezuela estaba Chávez, o sea, eso fue ujú, como en el 2004 más o menos fue sí, Venezuela y antes fue Ecuador. En Ecuador nosotros vendimos como ok, en 4 clínicas sí, sí, y siempre le servía el producto, es más, le teníamos que apagar funcionalidades. increíble. Ana, bueno, tengo entendido que en el 2023, tú me corregirás,
Serviente fue adquirida por Osigu. También me corrige si estoy pronunciando bien, pero para que nos Ajá. cuentes qué significó también como esta integración para la compañía, para sus clientes. Sí, mira, nosotros como tal, que éramos 3 socios, primero en el 2003 le Sí, vendimos a Carvajal el 51%, con el ok. objeto de que ellos querían entrar a la vertical de salud y nosotros queríamos fortalecer el área comercial y ya habíamos trabajado varios proyectos, porque ellos tenían, una de las empresas era Carvajal Computadores, entonces ahí ya vendíamos en ese proyecto de la Secretaría de Salud, que eran 16 hospitales y 68 UPAs, UAS y CAMIS. Eso era un proyecto con Carvajal, ellos ponían todas las infraestructuras. Lo que te decía de pronto de las cosas más difíciles era que tuvieran redes adecuadas, los equipos. Entonces fue un complemento muy bueno porque Carvajal se encargaba de toda la infraestructura y nosotros del software. Y ese Sí. proyecto, nadie creía en ese proyecto, los mismos hospitales decían, hay otro proyecto más, ninguno funciona. Y al año todo el mundo estaba facturando, que eso fue Imagínate. un super logro. Entonces en el 2003 Carvajal nos compró el 51%. Y ya en el 2008 Carvajal nos compró el resto de la compañía, ¿cierto? Sí. Entonces yo trabajé hasta el 2010 ahí y ya, Ajá. aunque pues seguía en contactos con Serviente, pues con la gente que conocí ahí, el gerente y todo eso, pero ya la compra de Osigo, que creo que fue hace 3 años más o menos, a mí no me tocó. Pero lo que entiendo, pues, la idea era, por lo que supe, es que con Osigu, que ya entraba a una nueva etapa, pues, para Serviente, para una compañía que tenía tantos años de trayectoria, pues, porque ya Serviente tenía desde el 89, ya tenía como 20 años o 22 cuando yo salí de ahí. Tenía mucha experiencia y conocimiento del sector salud en Colombia. Osigo no conocía nada de Colombia, sino entiendo que ellos vienen de tener soluciones como más de integración o de interoperabilidad entre la clínica y el asegurador. Para ellos era muy interesante integrarse entrar con Serviente, pues porque tal vez la empresa que mayor clientes tenía en ese momento, y para Serviente Total. también integrarse con una empresa con una visión regional. Ellos son de una visión regional y unas capacidades tecnológicas complementarias, lo que significa abrir nuevas oportunidades. Para los Excelente. clientes, eso puede Claro. representar una continuidad, fortalecimiento e innovación y una continuidad, porque el Serviente tiene una base instalada muy grande y un conocimiento acumulado de muchos años. De acuerdo, Ana. Listo, ahora como para ya ubicarnos en el presente y gracias a la experiencia pues que has adquirido a lo largo del Sí. tiempo, ¿cuáles crees que son ahora esas tendencias tecnológicas más relevantes para que se siga transformando digitalmente la salud en Colombia? Bueno, yo diría que las tres principales, digamos, tendencias tecnológicas, la primera tal vez es la interoperabilidad. En Sí, eso Colombia viene desde que montaron la facturación electrónica, que esa fue para todo el mundo, pero la facturación electrónica para IPS es distinta a todas, ¿cierto? sí, Todo siempre es distinto para salud. ok, Ahí se arrancó la primera interoperabilidad y sigue creciendo mucho porque ya todas las atenciones que tú le haces a un paciente ya se están empezando a entregar al ministerio, por un lado, y también esa factura electrónica también se le entrega al ministerio con el objetivo de que ellos puedan ir viendo cuál es el costo sí, de la salud en Colombia para todos esos elementos de la UPC y todo eso. Entonces, primero ya, si tú no mandas, hay una información electrónica que se llaman los RIPS, que son registros individuales de prestación de servicios, que son como todas las atenciones valorizadas, que eso te tiene que dar lo mismo que da la factura que mandas a la DIAN.
Entonces, si tú no mandas, tú tienes que mandar primero al ministerio para que te avale y te diga los RIPs quedaron buenos. Y después mandarlo al asegurador. Entonces, se ha vuelto muy exigente cada vez cobrar una factura en salud, porque tiene que tener el aval del ministerio de que cada uno de esos ítems que tú cobraste en la factura sean consistentes, agregándole cada vez un poquito más de control, digamos, de datos demográficos. Es decir, tú no le puedes hacer un parto a un hombre, entonces ya el ministerio te empieza a devolver cosas que no aplican, ¿cierto? Que son inconsistentes, que antes nadie las miraba ni en la clínica ni en ninguna parte. Sí. Esa es la interoperabilidad y ahora este año han salido como 2 o 3. Nosotros pues la verdad no paramos de trabajar porque pues yo en la nueva empresa que fundé ya en el 2010 que es Escafandra, trabajamos, seguimos exactamente con lo mismo pero ambulatorio y pues ambulatorio. Entonces el tema de interoperabilidad y ya hay tema de interoperabilidad entre la clínica y la EPS. O sea, está entre el asegurador y el prestador. Está entre el prestador y los entes gubernamentales, con ministerio, con la DIAN, todo eso. Entonces eso cada vez se vuelve más exigente y hay más actores, digamos, controlando un poco más. La segunda es la analítica de datos. Las IPS generan muchísima información y el verdadero valor está en convertir esos datos en decisiones, ¿sí? Y poder tomar decisiones. Hoy hay tipos de contratación, digamos, entre un asegurador y una IPS, que el asegurador le traslada un poquito el riesgo, no asume todo el riesgo del asegurador, sino que le traslada parte del riesgo al prestador. Ese es el caso, por ejemplo, de la contratación por PGP o por cápita, que a ti te asignan una población y tú ya te comprometes a que la atiendes y ellos te pagan, pero te pagan un valor fijo. Entonces tú tienes que ser muy eficiente al interior de la IPS. Entonces ahí tienes que tener muy buena analítica de datos y, por ejemplo, saber el costo de una cirugía, de un parto, de una cesárea, intervienen tantos elementos que no siempre es fácil, porque ahí hay insumos, hay unos costos directos que son materiales, insumos, los honorarios de los médicos, porque está que el anestesiólogo, que el cirujano, que el ayudante, bueno, en una cirugía participan muchas personas. Y el derecho de sala, y llegar a tener un costo de una cirugía es un tema que requiere muy buena analítica de datos. Y el último tema, pues, que es el más, digamos, que está más presente ahora, que la inteligencia artificial, que la verdad es que la inteligencia artificial no es que vaya a reemplazar nunca el trabajo, digamos, de nadie, pero sí apoya procesos como análisis más predictivos, priorización de riesgos, apoyo diagnóstico y también en la parte administrativa. Te permite también implementar y mejorar muchos procesos y mejorar la eficiencia operativa. Ahora, en la inteligencia artificial también hay que saber que hay que implementarse con responsabilidad ética y seguridad. Totalmente de acuerdo. Ana, para ir ya cerrando nuestra conversación, en Antioquia TI nos escuchan muchos jóvenes y muchas personas apasionadas por la tecnología, algunos quizás pensando si meterse en este camino o no. ¿Cuál sería la recomendación que tú puedes darles a ellos? A ver, es muy sencilla la recomendación. Primero que todo, mi recomendación es que se preparen, sobre todo que sean muy apasionados, y eso no es solamente en salud, sino en lo que uno se meta como, digamos, como emprendedor. Uno tiene que tener primero muy clara cuál es el problema que quiero resolver, entender muy bien el problema, apasionarse por ese problema, y requiere mucho sacrificio para ser emprendedor. O sea, tú tienes que renunciar a muchas cosas, igual que un futbolista, que le toca renunciar a la parranda, a miles de cosas, pero como tienen tan claro lo que quieren y lo que les gusta y cómo lo visionan,
que eso los hace ser exitosos, ¿cierto? Uno no puede renunciar en el primer fracaso, porque uno aprende de los fracasos. Tanto un Sí. escritor, uno cree que 100 años de soledad lo escribieron de una, y no hay fueron muchas hojas las que se votaron. La tecnología cambia todos los días, es más duro ahora que antes, porque la tecnología cambia todos los días, y quienes trabajan en este mundo de tecnología deben estar dispuestos a aprender permanentemente. Por eso la pasión es fundamental. También les diría que primero identifique y se enamoren en verdad del problema que quieren resolver, y ya luego viene la tecnología. En nuestro caso, por ejemplo, en Servite nació porque entendimos el problema real del sector de la salud y quisimos aportar una solución para que la clínica fuera más eficiente y para que los pacientes mejoraran su atención. De hecho, yo soy de la sociedad, la única que me quedé en este sector. Es un sector que, digamos, no, en Colombia todavía no se valora mucho el software, sobre todo en salud, como en otros países, pero a mí me apasiona mucho el tema de pacientes y mejorarle la salud a un paciente. Es que todos somos pacientes, ¿cierto? En algún momento, una y otra vez. La tecnología es poderosa cuando está al servicio de una necesidad concreta, muy concreta. Ahora, uno no tiene que pensar muy en grande, uno puede ya irse a nichos, digamos, más específicos. Ajá. Excelente, Ana. No, mil gracias. Ahí tienen todos esos consejos súper valiosos. Mil gracias por ellos. Gracias por acompañarnos en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Y por supuesto, Ana, por todos tus aportes también a la industria, desde tu conocimiento, desde toda tu experiencia. Mil y mil gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y los invitamos también a estar súper pendientes de todos los episodios y capítulos de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Gracias, Ana. Chao. Gracias. Chao. Gracias.